Ahora sí graba. Ahora. Bueno, vamos a continuar con el tema 5. El otro día habíamos empezado a ver las teorías neuronales, es decir, dentro de la memoria semántica vimos que había unas teorías sobre su estructura de tipo cognitivo-psicológico y una segunda parte veíamos estas 6 que vemos aquí en el esquema, teorías con base neuronal. Simplemente la última que vimos, Karamasa, contenido unitario organizado, la OUCH, y las dos anteriores que vimos que eran las sensoriales, percepción, acción y corpóreas, y una que añadía la modal. Si no recordáis lo podéis ver, pero vamos. Seguiríamos aquí con la tercera de las teorías que creen que las estructuras neuronales almacenan el conocimiento semántico mediante rasgos. Ya este grupo de aquí son las que lo almacenan, las que creen que se almacena mediante dominios, más que una lista de rasgos para cada concepto, los determinados, una clase de conceptos estará en un lugar, una estructura concreta. Bueno, pues seguimos con esto. La de estructura conceptual que tenéis en la página 189, básicamente dice que los conceptos, aunque están en una estructura amodal, que no depende del sentido porque llega la información, de tipo semántica, la información semántica no se corresponde con ningún sentido, con ninguna clase de información física, sino que es abstraída ya, tendría una estructura de rasgos en función de las correlaciones, las características o atributos. Unos conceptos se parecerán más a otros y la correlación y la estructura interna es lo que determinaría cada uno de los conceptos. Veis que son distinciones muy finas, teorías actuales, datos muy finos, por eso yo hago un resumen bastante abierto. Este es de Tyler. Pruebas a favor, pues que por ejemplo, los seres vivos que tienen más rasgos tendrán una estructura más amplia y más correlacionada con otros seres vivos que los objetos que tienen menos rasgos, una estructura menos correlacionada, son más importantes para nosotros. Bueno, detalles de ese tipo. La último grupo de teorías de rasgos sería la de topografía simulación. Aquí habla de zonas de convergencia de Damasio, es decir, que tenemos un mapa de rasgos. Hay lugares donde confluyen ciertas modalidades, por ejemplo, el olor, el sabor, la imagen, confluyen de diferentes modalidades en alguna zona cuando pertenecen al mismo concepto. Los detectores de rasgos detectan ese patrón de actividad y se activa el concepto. La cercanía de ciertas sensaciones y el grado de dispersión de algunos otros rasgos menores sería lo que genera que un concepto sea más o menos accesible y más o menos importante. Los conceptos más importantes tendrán más concentrados los patrones, poca dispersión. Y dentro de esta teoría tenemos la teoría de topografía conceptual y la teoría de simulación situada. La simulación situada no va un poco en contra de la cercanía de dispersión y habla que los conceptos dependen del contexto donde se han creado, no solo de sus rasgos, sino de la utilidad y de la forma que los objetivos con los que se han creado, ¿no? Entonces le da un poco más de conexión con el exterior. Bien, y pasaríamos a las dos teorías, bueno, los dos grupos de teorías de dominios, específico y cognición controlada. La teoría de dominio específico
Primera, dice que en realidad el cerebro se organiza con unos dominios muy importantes para la vida, pocos, pero muy importantes. Por ejemplo, seres vivos son importantes, sobre todo los congéneres, un poco menos los inanimados, y esos dominios son los que estructuran la estructura neurológica. Claro, esta teoría tiene algún defecto, pues por ejemplo, que se pueda olvidar una categoría semántica concreta con un daño cerebral genérico o muy disperso, ¿no? Una lesión inespecífica, ¿cómo puede ser capaz de borrar solo una categoría y no otra? Que eso ocurre, ¿no? Bueno, eso lo miráis un poco, que es importante un poco de saber también qué significa la teoría en sí, no tanto detalle. Y la de dominio específico distribuido le añade a esta de poco dominio muy valioso una estructura jerárquica entre ellos, o sea, que de forma innata hay una correlación jerárquica y hay modalidades de conocimiento, especialidades en diferentes partes del cerebro. Bueno, algunas pruebas que nombran, a lo mejor no es tan importante la prueba en sí para la teoría, pero sí recordar, pues por ejemplo, que hay prosopagnosia, que es un olvido de las caras, mientras que otro tipo de información no se olvida. Bueno, las caras son importantes para nosotros. Y luego las teorías de dominio de cognición controlada. Esta viene de una que hemos visto antes, del hub de a ver dónde está, en sentido, a ver si esto va. De las tres sensoriales que hemos visto al principio, estas tres, esta de aquí, perdón, sensorio funcional y motora, hay una tercera que decía que hay un centro amodal. Todos los sentidos convergen en una zona, que esa zona ya no depende del sentido de la información, es más conceptual amodal. Y sería la esencia del concepto, bueno, pues esta parte de aquí, la primera que vemos aquí, a ver si llego. Vista del dominio específico, bueno, pues la condición controlada parte de ahí, aunque era de rasgos, y cada concepto tiene su hub, su zona donde se integra toda la información sensorial, y bueno, y esa generaría, ahí está. Los hubs que hay, pues principalmente hay 6, o sea que tienen 6 ramas de cada sentido, verbal, olfativa, táctil, llega al hub de cada concepto y bueno, alguna prueba de pacientes con demencia semántica que pueden perder los límites entre categorías y puede ir a favor de esta teoría. Y la segunda es la cognición semántica controlada de Rogers. Aquí Rogers se basa en demencias semánticas para distinguir dos sistemas en los dominios de la memoria semántica. Uno, para representar el grado de conocimiento, la semántica, pues imágenes, palabras, lo que sea, los conceptos en general. Y otra de control, para utilizar las representaciones en tareas concretas, para traerlas en el momento que hacen falta, inhibir las que no nos hacen falta, y que a veces hay una fascia, un problema de control o de acceso, no de representación. Bueno, pues esos dos sistemas de Rogers serían teoría de tipo de dominio. Bueno, y con eso acabamos las 6. Las teorías ya os dije al principio que tienen cierta complicación, pero no creo que preguntas sean muy específicas en ella, ¿no? Aquí pasaríamos ahora a las formas de evaluar la memoria semántica. Si habéis leído esto, veréis que es, formas de evaluar la memoria semántica. Si habéis leído esto, nos habla otra vez de los tipos de pruebas que tenemos. Una de ellas de Priming, es un punto muy corto, nos tengamos a los trastornos. 3 tipos de trastornos que vamos a analizar, la Alzheimer, la demencia semántica y alguna infección. En todos ellos
Nos hacemos algunas preguntas genéricas, que cada uno veremos en concreto, de qué síntomas hay, qué se pierde y posibles explicaciones o qué datos nos da para ver la estructura de la memoria. Conceptos como anomia, que no me sale un nombre, aunque sepa el objeto, lo reconozca y todo eso. O paráfrasis, que muchas veces la persona que no puede hacer un nombre lo que hace es buscar nombres parecidos para salir del paso. Bueno, pues este sería el tipo de fenómenos que vamos a tratar aquí. Y en concreto, en el Alzheimer tenemos dificultad para saber si lo que se pierde es el acceso o lo que se pierde es la representación en sí. El acceso a la información semántica depende al menos de la atención, la memoria a corto plazo y del control ejecutivo. Como mínimo, esas tres estructuras que no son memoria semántica están implicadas. Por lo tanto, una posibilidad es que en el Alzheimer no se pierda la información en sí, sino la posibilidad de acceso. La otra es que se pierda y degenere la información en sí. Bueno, en esto luego hay una serie de fenómenos. Vemos que hay anomia, que hay muchas paráfrasis. La enfermedad, sabéis que es degenerativa y va variando mucho de primeros olvidos de palabras muy leves a poco que se va perdiendo mucho más. La anomia pura es muy habitual al inicio de la enfermedad, puede ser incluso sintomática para el diagnóstico. Y hay menos categorías, se pierden las categorías, se nombran los ejemplares más básicos en el sentido que hablábamos de las categorías naturales de Roche. Se confunden unos con otros y poco a poco es cada vez más grave. Y lo último que se pierde quizás sean las claves fonéticas, pero el significado se pierde antes. Dificultad reconocer y clasificar. Lo que sí que está bastante preservado, y ahora veremos un ejemplo, y en el tema siguiente sobre todo, es el priming o la memoria involuntaria, por lo cual asumimos que si, aunque yo no recuerdo explícitamente, si tiene un efecto en mi memoria, quizás la estructura conceptual no se haya perdido. En la primera pregunta que nos hacíamos, si se pierde el acceso o se deteriora la representación, igual lo que se pierde es el acceso, porque hay pruebas de que al principio, en las primeras fases de la enfermedad, probablemente la estructura conceptual esté todavía ahí, pero no podamos acceder. Además hay un fenómeno curioso, que es el hiperpriming, que es un efecto de aprendizaje inconsciente mucho más potente y quizás se deba a que como la estructura conceptual está deteriorada, es más débil, se propaga más fácilmente la información y se activan más zonas. Al haber perdido riqueza del árbol, las pocas ramas que quedan se activan más fácil, ¿no? Bien, luego habla que el nivel educativo y ciertas variables contextuales pueden variar los resultados. Muy bien. La demencia semántica. La demencia semántica tiene preservadas todas las demás memorias, las capacidades cognitivas, la información episódica autobiográfica, pero se pierde la capacidad de conceptual, de habla y, claro, al final va deteriorándose más. También es una enfermedad progresiva y afecta también a la memoria episódica, pero al principio no. Anomia, alteración de comprensión, en cualquier formato, las palabras, es el concepto en sí, no sepa leer o no sepa hablar, sino comprensión profunda. Y cuando habla se nota en que no encuentra palabras, que da vueltas, es problemas de fluidez. ¿Y qué más? También puede ocurrir la prosopagnosia, oír sonidos y no saber qué significan. Es multimodal, aquí no depende del sentido. Los objetos poco grabados, los conceptos poco habituales, los más raros son los primeros que se pierden, los conceptos y las
cuestiones más habituales, las que se conservan más tiempo. Y bueno, como podéis ver, hay muchas cosas que se montan con el Alzheimer y con otras enfermedades, pero quizás las palabras y la comprensión de palabras es lo más típico. Y por último, las encefalitis, la herpes simple que nos pone aquí, son una alteración del lóbulo temporal que tiene mucho que ver, como veremos ahora y hemos visto, con la memoria semántica, causa amnesia anterograda. Bueno, muy corto. Se puede perder también información, como habíamos antes, de los seres vivos en este caso, pero ya está. Entonces vamos a ver este esquema que aparece ahí, que lo aprovecho porque lo vamos a ver luego en el siguiente tema del priming. El priming es eso, una actividad o un estímulo no atendido en el sentido de memoria, sí que trabajamos con él, pero que facilita el procesamiento de estímulos similares, conceptualmente similares en la forma, en cualquier similaridad que tengan, sin haber hecho una tarea explícita de memoria. O sea, es una recuperación inconsciente o una activación inconsciente de la memoria. Esto se encuentra bastante preservado en la enfermedad de Alzheimer. Ya les hemos dicho que hay incluso hiperpriming y todas las demás. Bien, últimos puntos. Desarrollo evolutivo y la parte neurológica, la semántica. En el evolutivo, muy importante este orden. Cualquier persona, a lo largo, si esta línea en la vida, a lo largo de la vida, primero se desarrolla una memoria procedimental, es decir, no tenemos un concepto claro del objeto más que acciones y funciones que cumple. Los niños pueden recordar desde muy pequeños las secuencias de acciones que se hacen en una determinada situación. Luego se construye la memoria semántica antes que la episódica, por lo cual parece que la memoria semántica no necesita la episódica, no necesita un recuerdo personal para ir construyendo conceptos y relaciones. Bueno, algunos hitos, por ejemplo, la conciencia no ética, debería correlacionar con la etapa de permanencia del objeto, es decir, para construir un conocimiento abstracto del mundo debemos primero darnos cuenta de que las cosas permanecen, quizás a los 8 meses, y también la capacidad de imitar a partir de los 9 meses, imitar de memoria, o sea, saber lo que ha ocurrido. Eso es lo que prueba que tenemos memoria de acciones. Seamos capaces de generalizar, no solo de imitar las acciones que se hacen con objetos, sino extenderlas a otros y a otras situaciones. ¿Qué más? Bueno, la función, se codifica la función, no ese objeto con ese movimiento concreto, sino para qué sirve. Cuando tenemos que hacer una función similar lo podemos usar. Por ejemplo, yo qué sé, utilizamos un objeto duro para cascar nueces, lo podemos usar luego para cascar otra cosa u otro objeto duro. Bueno, ese tipo de cosas. 16-20 meses, generalización. Y al principio, cuando empieza a construirse la memoria semántica, la cantidad de conceptos y palabras crece de una forma muy rápida a partir de los 2 primeros años. Asumimos ciertas informaciones del ambiente, el estereotipo de género, nuestra función, que no depende ninguna de la memoria episódica. También hay la llamada amnesia del desarrollo, en la que se altera la memoria episódica, pero queda preservada la semántica. O sea, la amnesia del desarrollo son capaces de construir recuerdos personales, es una prueba de disociación. Y la estructura de conocimientos, la jerarquía, aunque saben menos cosas que los adultos, la estructura ya es muy parecida, funcionalmente equivalente. A los adultos buscamos ejemplos prototípicos, los tenemos organizados muy parecidos. Lo que cambia es la cantidad y la experiencia con ellos. La episódica, la conciencia de uno mismo. Poco a poco
Aumentamos el léxico y la profundidad de las relaciones. Y al final de la vida, en el envejecimiento, en resumen, podríamos decir que la semántica es una memoria que está más preservada, aunque sí se pierde informaciones concretas, el fenómeno apunta a la lengua y es más lento el proceso, hay toda una acumulación de conocimientos y experiencia, una distribución en la red neurológica que puede compensar bastante la pérdida de rapidez o de acceso, ¿no? Y otra vez los factores como nivel educativo y todo eso pues tienen cierta importancia. Y por último, la parte del cerebro. Y la parte del cerebro, siempre os aconsejo que usáis un mapa, que vais viendo qué estructuras hablaremos. Yo resumo lo más importante. Hay algunas regiones muy importantes en la memoria semántica. Por ejemplo, ya hemos visto que el hipocampo, en las primeras fases de codificación, antes de que la información se asiente, es muy importante en la semántica, también en la episódica, que actúa como puerta de entrada de la información. Bueno, recordáis que está aquí, el hipocampo. Otra estructura importante, bueno, los lóbulos frontales, temporal, tanto anterior como posterior y más interior y más exterior. Como veis aquí en una especie de resumen que podéis hacer vosotros, es lo más importante. También el giro, que aquí no está el nombre, pero giro cingulado. ¿Y qué más? Bueno, cuando en el parietal también, que están por aquí la zona sensorial, pues para abajo y en el temporal se juntan las formaciones de cada sentido y suele haber una integración. Bueno, tenemos mapas que podéis buscar, alguna información más concreta, más limpia que podemos poner, a ver si sale una imagen. Eso, bueno, todo el lóbulo temporal tiene mucho que ver, las acciones que están más cerca de los áreas sensoriales, el área prefrontal, esquemas, guiones y también control. Y bueno, que destacar. Y sobre todo trabajaremos con el metaanálisis de Binder, donde nos señala una serie de zonas importantes que yo os diría que son lóbulo temporal anterior y lóbulo temporal posterior. El anterior afecta a la estructura conceptual, el posterior adaptará al contexto. O sea, el lóbulo temporal, hemos visto muy importante. ¿Qué más? Bueno, el cortes parietal, que converge la información de los sentidos. La corteza parietal inferior, el giro angular, sobre todo, bueno, convergencia intermodal, responde más a palabras con información que a pseudopalabras, bueno, una serie de datos. ¿Qué más? El lóbulo temporal, estas zonas que hay en los dos gráficos, aunque no todas son importantes, pero algunas sí. Sobre todo en el texto, integración supramodal, recuperación del concepto, el lóbulo temporal izquierdo, lateral ventral. O sea, el lóbulo temporal almacena información perceptiva, objetos, atributos, o va a parar ahí, porque cuando hay lesiones en esas zonas puede haber déficits categoriales muy concretos. Y esto es las teorías sensorio-funcional que vimos antes de las neurológicas sensorio-funcionales, que le dan preferencia al almacenamiento semántico en función de la procedencia sensorial, pues van a favor de este tipo de pérdidas categoriales, de la integración en el lóbulo temporal. También el córtex prefrontal frontolateral es de control semántico. Este es de control, más que de información de almacenamiento, es decir, de acceso y de utilización de la información. Cuando hay lesiones ahí somos incapaces de generar de hacer ciertas tareas fáciles en otro caso.
Y la corteza prefrontal ventromedial está más relacionada con la motivación, recompensa y significados afectivos. Bueno, esta. Un poco más. Sí, el giro cingulado posterior, o sea, ¿dónde está el giro cingulado? Esta zona del giro cingulado posterior. Tiene orientación visoespacial, emocional y episódica, que entra también por ahí. Y bueno, en cualquier caso, la memoria episódica, como vimos, repite aquí, la formación de las impresiones de interacciones entre el neocortes y el hipocampo y toda esta zona que hemos hablado. O sea, el hipocampo genera activaciones en diferentes zonas corticales, pero que el giro cingulado puede unir y centralizar para crear un concepto único. Este tipo de descripciones, si estamos repitiendo siempre las mismas estructuras, pues más o menos nos puede quedar fácil. Y luego, viendo las preguntas concretas que nos hagan, veremos qué partes son más importantes o no, porque desde luego yo las que os señalo las que aparecen en el texto. Luego nos habla de estructuras subcorticales, debajo ya a ver si este dibujo está de aquí abajo, y ahí hay muy poca investigación, por lo tanto, pero se ha relacionado con alguna fase, alguna cerebelo, zonas por ahí, en el parque de alguna cosa. Pero vamos, yo no le daría más importancia. Con eso tenemos el tema 5 de la semántica y como vimos el 4 de la episódica. Os dejo aquí al final, para que centréis un poco esto que os digo de la parte qué conceptos son más importantes y merece la pena. Estas preguntas son de exámenes anteriores, pero han cambiado el contenido en gran medida. Entonces, para que veáis qué parte de la estructura cognitiva preguntan, la estructura neuronal no salía antes. Modelos de prototipo y tal, tenéis aquí algunas preguntas orientativas, todas de exámenes reales. Y al final, compara episodios de semántica. Y al final hay 5 preguntas que son las de autoevaluación que podéis sacar de la página de esta edición ya. Son estas 5 para que nos hagamos una idea, pues por ejemplo la prefrontal izquierda. Acordaos que la prefrontal, la izquierda-derecha, también tenían su importancia. Bueno, aquí las tenéis para que os hagáis una idea de dónde van. A través de las conexionistas en alguna, pero sobre todo los conceptos, Collins y Killian, las cognitivas. Yo creo que iría por ahí. Pues nada más, ¿no?, de este tema. Vamos a pasar al 6. El 6, seguimos con los tipos de memoria. Entramos en la memoria implícita. Hemos visto episódica, semántica, memoria de trabajo, memoria sensorial, vamos a la memoria implícita. ¿Qué es la memoria implícita? Esto es muy fácil de definir. Veis que la estructura es la misma que todo lo demás. Acabamos con el desarrollo y la neurología, la parte neurológica de la memoria. ¿Qué es la memoria implícita? Por dentro de las memorias de larga duración o largo plazo, las que hemos visto son declarativas, las que son memorias conscientes que podemos conocer. Estamos en la rama ahora inconsciente, aquellas que ocurren sin esfuerzo y sin intención. En este tipo de memorias teníamos destrezas o habilidades físicas o cosas que vas aprendiendo, pues por ejemplo con instrumento o condicionamiento clásico, pequeñas manías o asociaciones, pues por ejemplo que te den asco ciertas cosas, ciertos miedos, que también vienen de tu historia personal, pero de lo cual no eres consciente, no recuerdas cuándo ocurrió. Pues la memoria implícita es una de ellas, que define Graf y Sánchez Gauss a mitad de los años 80, en la que
se define como una memoria involuntaria de tipo procedimental inconsciente, es decir, la información se codifica de forma inconsciente y tiene influencia en los procesos de recuperación posteriores. Aquella información a la que hemos accedido se recupera con más facilidad, o información similar se recupera con más facilidad que la que no. El efecto de priming es el efecto principal que se da. Con este tipo de memoria implícita se han estudiado fenómenos que de otra forma eran difíciles de sacar. Por ejemplo, manías y prejuicios sobre actitudes y estereotipos que no somos conscientes. Bueno, los procedimientos son muy parecidos siempre y por eso hablamos del priming, que es el procedimiento principal. Lo que solemos hacer es realizar una tarea que no es específica de memoria, la que llamamos la fase de estudio, y tras una exposición a los estímulos de esa tarea, realizamos una prueba de memoria, fase de prueba, memoria incidental, no esperada, en la que aparecen los estímulos con los que hemos trabajado junto a otros totalmente nuevos y probamos que hay un procesamiento implícito cuando la respuesta a los estímulos trabajados anteriormente es más efectiva, más rápida o más precisa que a los estímulos nuevos. Esa facilitación se llama efecto de priming. Y el efecto de priming tiene al menos tres estímulo tarea. Claro, los estímulos nuevos con los que no hemos trabajado es la línea base, la rapidez, tiempo de reacción base, y los antiguos, si mejoran, están demostrando, si hay más rapidez y precisión, están demostrando priming de repetición. No depende de la modalidad sensorial. Cuando se activa una huella, parece ser abstracta y conceptual. Y también hay un priming negativo. Cuando algo hemos ignorado, tratado de ignorarlo, luego es más difícil acceder a ello. Una especie de inhibición. Bueno, hay tres clases, o varias clases. De momento, el conductual. Cuando hemos hecho algo, el perceptivo, el primero. Cuando hemos percibido algo en cualquier sentido, se facilita, o sea, aún sin ser consciente, se facilita la percepción posterior. Muchos cambios de aspecto no le afectan mucho, por ejemplo, el color, la orientación. Sin embargo, la memoria explícita, fijaos que el priming lo podemos comparar siempre con la memoria explícita. Un grupo puede hacer una tarea de memoria y otro una tarea incidental. La memoria explícita sí se ve afectada cuando cambiamos la orientación, el color. El priming no. Se construye una especie de representación abstracta. El priming conceptual, cuando trabajamos con el significado, también se produce. O sea, cuando trabajamos con una categoría de objetos, todos los objetos de esa categoría quedan más activados. Eso es ser consciente. El afectivo conductual, que es parecido, es cuando una actividad tiene una valencia afectiva, positiva o negativa. Las palabras o conceptos posteriores que coinciden con esa valencia se recuperan o se trabaja o se activan con más facilidad. También, cuando hemos hecho actividad física, si no es muy intensa, la facilita el priming. Si es muy intensa, no, porque limita el procesamiento, probablemente porque limita el procesamiento. Bueno, afectivo, perceptivo, conceptual, son los tipos de priming, todos ellos. Características de la memoria implícita. Este punto tiene cierta importancia, está un poco resumido, pero como podéis ver con esto nos queda una idea más clara. Da igual que sepamos algo de esos conceptos o no. O sea, se produce el priming tanto con objetos conocidos como desconocidos, ¿vale? Cualquier modalidad perceptiva también funciona. Aunque cambiemos de modalidad entre la fase de estudio y la fase de prueba,
sigue funcionando. Da igual que el procesamiento previo sea superficial o profundo, igual que en la memoria explícita vimos que el procesamiento influye el tipo de actividad que hacemos, en este no. Resiste el olvido. El tiempo no le afecta mucho. También resiste la evolución vital de las personas, no se deteriora y se mantiene incluso con déficit cognitivo, siempre y cuando no sea muy grave, en ciertas enfermedades. Es automática, no es completamente automática, requiere alguna atención, es decir, hay que hacer algo con los objetos en la fase de codificación y hay ciertas disociaciones, por ejemplo, en pacientes amnésicos, en el lóbulo temporal medio hipocampo, ya que hemos hablado antes, tienen mala memoria explícita, pero memoria implícita normal. Muy bien. ¿Cuánto dura? Vamos a ver 3 aspectos. ¿Cuánto dura? Sus características en las amnesias y las características a lo largo de las diferentes edades. Hay una serie de experimentos y datos, experimento con resultados. Primero, Jacob y Dallas probaron un recuerdo, o sea, una tarea de estudio y prueba con un retraso inmediato, 15 minutos, 24 horas, en las 3 se encontró efecto de priming, mientras que la memoria explícita fue disminuyendo en función del tiempo que pasaba entre tarea y memoria. Resiste bien el paso del tiempo. También usando imágenes de tubos pictóricos, funcionó entre 1 semana y 6 semanas, visual. También con el tacto bueno, ahora veremos algún experimento concreto. A la media hora no disminuyó, mientras que la explícita disminuye todo el tiempo. Incluso hasta un mes. Compresión de fragmentos, que veremos lo que es, hasta un mes. La verbal 1 semana. Incluso años. Bien. La amnesia. En la amnesia normalmente, ahora veremos al final del tema, hay mucho más explícito lo de la amnesia, pero lo nombro aquí un poco, cómo se suele evaluar. Los pacientes amnésicos se comparan con los pacientes normales y fijaos que el grado de comprensión con que identifico yo un dibujo, es decir, visualmente hablando, cuando decido que esto es un avión o que aquí pone Porsche, depende de la representación que tenga, de la activación de la representación, pues el efecto de priming se demuestra muy fácil aquí, con estudios visuales de fragmentos de compresión de fragmentos. Hay una mejora inconsciente en todas las amnesias. Por último, la edad, que también la veremos más en detalle luego. En principio veis aquí este dibujo que hay en el texto, la memoria implícita se mantiene, diferentes edades, mientras que la explícita tiene la evolución que ya hemos visto, desarrollo hasta cierta edad, luego empieza a bajar. Tipos de pruebas, bueno, este resumen. Tipos de pruebas que hay. Veis que son todas con el esquema que hemos visto, fase de estudio, fase de prueba, depende del material, tenemos de tipo perceptivo y conceptual, bueno, las conceptuales aunque no aparecen aquí, de tipo perceptivo, dependiendo del sentido, que son, como podéis ver, los 5 externos. Podemos utilizar palabras o podemos utilizar objetos. Por supuesto, en la vista podemos utilizar los dos, el tacto, objetos, y el oído, normalmente palabras. Pues bueno, las tareas. Identificar palabras. ¿Cuánto tiempo nos cuesta identificar una palabra que sea facilitada con framing? Completar fragmentos de palabras, completar raíces, palabras fragmentadas o como raíces, o sea, faltan cualquier trozo o las raíces solo falta al final, o degradadas, en que la imagen está difícilmente accesible. Si son objetos, pues lo mismo que hemos visto antes con el avión, ver si un fragmento nos trae el concepto entero o si esa imagen es
en aspectos tridimensionales, que aunque ruede o cambie de lado, ahora veremos algún ejemplo, o si la imagen es real o no, si existe o no en la realidad. Decisión del objeto. El oído podemos usar palabras, o bien degradadas, o raíces, como hemos visto antes, y al tacto, identificar objetos o ver si un objeto es simétrico o no. Todo esto se facilita en el premio. Y luego, por último, al olfato y al gusto también se han hecho pruebas, pues probar un sabor, o trabajar con un sabor y luego hacer una memoria a ver si detecta más rápido el tiempo de reacción, y con un olor lo mismo. Vale, a pesar de todas las tipos de pruebas que hay, veis que son todas similares y en todas ellas tenemos resultados. Entonces vamos a ver ahora los resultados en concreto. Las pruebas tridimensionales que tenéis aquí, objetos posibles, imposibles, decisiones en objetos posibles, imposibles, se trabaja con él o no. ¿Tenéis algún ejemplo? Bueno, aquí hay una serie de resultados que no aparecen, pero en el texto actual, pero a lo mejor pues hay algunos datos que, bueno, hay matices, que ahora vamos a ver los experimentos concretos que aparecen. Primero, la intramodal o intermodal este experimento, claro, posible e imposible. Este experimento tampoco sale aquí porque es anterior, pero bueno, lo dejo tampoco posibles e imposibles, y el resumen de los factores lo dejo aquí. Vamos al que sí sale. Saltamos a esta diapositiva. La memoria intramodal, es decir, hacemos una tarea con un sentido, en este caso el tacto, y hacemos la prueba con el mismo sentido, o por comparación con la que veremos después, intermodal, que hacemos la fase de estudio con un sentido y la fase de prueba con otro. Veremos que al principio los primeros resultados intermodales, cambio de sentido, no daban el mismo priming, daban un priming menor. Pero ahora veremos que si los sentidos comparten alguna representación, probablemente el priming se mantiene con facilidad. ¿Qué quiere decir que comparten alguna representación? Por ejemplo, el tacto y la vista pueden compartir una representación del objeto con forma, tamaño y orientación más abstracta que si hacemos una prueba con palabras y con objetos, palabras al oído y con objetos al tacto. Bueno, pues con ese matiz vamos a ver primero las intramodales. El experimento que sale en el cuadro 6.1, veis que, bueno, lo detallo porque yo creo que las preguntas van a venir aquí, vais a ver. En principio se hace una prueba donde se compara la memoria implícita con la explícita y se utilizan objetos naturales y artificiales, dos categorías de objetos naturales, simplemente no elaborados por el hombre, artificiales sí, y en la fase de estudio, recordad que es una tarea incidental, que no tiene que ver con memoria en principio, se valora el tamaño, la forma, la temperatura y la dureza. Trabajamos algo con los objetos, con unos cuantos naturales, cuantos artificiales. Y luego, en la fase de prueba, la mitad de los sujetos trabajan con guante y la mitad sin guante. Fijaos que en la fase de estudio es táctil, pero es todo sin guante. Los que hacen una prueba de memoria explícita, les vamos a pedir luego que digan si el objeto han trabajado con él o no. Y los que hacen una prueba de memoria implícita, le vamos a medir que nombren el objeto, es decir, la segunda parte. Recordamos que es intramodal, las dos táctiles. La segunda parte estarán manipulando el objeto y dirán lo que es. Con guante y sin guante. Nos interesa saber si la representación que se obtiene en la fase de estudio tiene que ver con las sensaciones
táctiles, o sea, con una serie de sensaciones cinestésicas que tengan que ver con el tacto, con guantes y sin guantes, fijaos la diferencia que puede haber, o solo con la forma, guantes y sin guantes, y solo con la forma se mantendrá. Y medimos el tiempo de reacción, o sea, el tiempo de reacción nombrarlo. Esperamos que los objetos estudiados se nombren más rápido. Aquí mezclaremos objetos estudiados con no estudiados para poder obtener la línea base. Bien, creo que más, bueno, si lo habéis mirado, supongo que se ha entendido. Vamos a ver los resultados directamente. Primero, el resultado nos demuestra la latencia de respuesta en la prueba de memoria implícita. Y vemos que siempre, con guantes y sin guantes, el resultado es similar. Por supuesto, sin guantes, la latencia, la respuesta es más rápida. Se identifican antes en la fase de prueba, en todo caso. Pero lo que nos interesa es la diferencia entre objetos estudiados y no estudiados. Y vemos que siempre, en todos los casos, hay una diferencia importante. Es decir, en todos los casos hay un primi, la prueba de memoria implícita, tanto con guantes como sin guantes. Por lo tanto, hay una representación implícita del objeto, de la forma, el tamaño, pero no tiene que ver con la exploración, con, ¿cómo lo llama? Bueno, datos cinestésicos y táctiles de textura y eso, sino con la forma en la representación total. Y es similar tanto en objetos naturales como artificiales. Quizás son más fáciles de reconocer los artificiales, un poquito más, pero bueno. ¿De acuerdo? Eso es lo principal. Y en memoria explícita no hay no hay el efecto de facilitación. La hipótesis de partida, que construimos una representación tridimensional independientemente del tacto, construimos una forma tridimensional del objeto. Tridimensional porque en el experimento se exploran libremente sin poderlos ver, pero se pueden mover libremente, ¿no? Bien, la parte de explícita, aunque no sale aquí el resultado, lo digo yo, hay una pequeña diferencia con guantes y sin guantes en el porcentaje. La explícita era decidir si el objeto lo hemos visto antes o no, si era antiguo o era nuevo, y no hay ninguna facilitación, excepto un poco en objetos naturales, pero que no tiene que ver con bueno, la diferencia es evidente, ¿no? No hay diferencias entre estas dos categorías, los viejos y los nuevos, o casi no las hay. Bien, en la intermodal tenemos los primeros datos que os comentaba antes, que con pruebas visuales, luego auditivas, disminuía el primen de una forma significativa. Bueno, pero si la representación de alguna forma es congruente, si se solapan las representaciones que generan diferentes sentidos, encontramos que el primen es igual al intramodal. Por ejemplo, la información visual y táctil, que probablemente converjan la información tridimensional de objeto, ahí tenemos eso. Y el estudio que tenemos, Centrales Ballesteros, otro en el que en la primera fase de estudio se trabaja de forma visual o táctil. Este es intermodal. Y también añaden una codificación, un trabajo superficial o profundo. En el superficial le piden que diga la forma o algo así. ¿Cómo era? Valorar su volumen. Y en la profunda, que una tarea semántica, o sea, gramatical, es decir, el nombre o dar una frase en la que aparecía el nombre. Esas variables se ponen a prueba luego, en la fase de prueba, donde se hace también una prueba visual o táctil. Se cruzan los dos, o sea, visual, 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 táctil. Tenemos resultados con todos los cruces posibles y se mide el tiempo de reacción. Bueno, estos datos nos dan estos resultados. Si la fase de prueba
es táctil o la fase de prueba es visual. Como podéis ver, igual que antes, hay una diferencia. La prueba visual es más rápida, muy bien. Y la prueba áptica, independientemente de que la fase de estudio sea congruente, la misma, áptica o visual, el efecto es muy parecido. Como podéis ver, a pesar de que la prueba es áptica, los dos estudios, las dos fases de estudio tienen un resultado muy parecido. Y lo mismo cuando la prueba es visual, el estudio áptico y el visual obtienen resultados muy similares. Y por lo tanto, este es el efecto de priming. En los que hacen la prueba igual o cruzada, y también por supuesto que el estudio semántico y el estructural no hay diferencia, el procesamiento es superficial y profundo, y en la prueba visual también, en otra fase también. O sea, demostramos el priming intermodal, la hipótesis de solapamiento queda demostrado esta afirmación de aquí, con estudio completo. Y luego, por final, nos nombra, aunque ya no hay tanto dato de experimento, que también ocurre con el gusto y el olfato. El gusto y el olfato generarán representaciones que tienen que ver mucho con, pues, con la ingestión de alimentos y todo eso, pues también el priming intermodal es bueno. Bien. Automatismo. ¿Qué tiene que ver con la atención? Es automática, se genera sola. Ya hemos adelantado que dependiendo de la atención pues, hay más o menos efecto de priming. No es completamente automática, pero en gran parte lo es. Y eso es lo que vamos a dividir, lo que vamos a estudiar aquí. Respecto a la atención tenemos dos formas de trabajar la atención. Cuando veis atención veréis que la atención puede ser dividida o puede ser selectiva. ¿Qué es la atención dividida? Pues que te doy varios estímulos, tienes que atender a todos ellos, por lo tanto lo que se logra es una división de la atención, ¿no? Una especie de amortiguamiento de la capacidad de atención. Y la selectiva es que tenemos que elegir uno de ellos e ignorar otro y ver qué efectos tiene esto en el priming, en la memoria implícita. ¿Qué ocurrirá si hago una tarea? En este tipo de experimentos, lo que vamos a hacer siempre es una tarea inicial en la fase de estudio en la que, además de la experiencia con los objetos, le obligamos a hacer una limitación de los recursos atencionales. Hay varios objetos, tiene que hacer una tarea con ellos. Es decir, en la fase de estudio hay una limitación de la atención, o bien un parámetro de atención dividida o selectiva. Y luego, en la fase de recuperación, vemos a ver si han recuperado igual o no. El estudio típico de atención dividida es una tarea en la que le vamos a pedir luego que complete fragmentos, digamos, o sea, está trabajando dibujos fragmentados de objetos familiares tratando de decir lo que son y la mitad tienen que estar atendiendo a 3 tonos diferentes y dar una respuesta diferente a cada tono, con lo cual tenemos la atención limitada por la atención al tono y la tarea que sería similar a la anterior. Resultados. Memoria implícita similar en ambas condiciones. Los que tenían doble tarea se les ve afectada en la memoria explícita, pero no en el priming. Por lo tanto, aquí la atención no ha tenido ningún efecto, la atención dividida no afectaba al priming, por lo tanto, parece ser que la tarea es el priming es resistente a la atención, no tiene nada que ver. En otros experimentos, pues el estudio de Rajaran, en el que
también comprensión de fragmentos de palabra, comprensión de raíces y con la tarea de Stroop, que si no recuerdan lo que es, bueno, ya la veréis, que es simplemente que tienen que nombrar el color que está impresa una palabra, que no puedes evitar leerla, es decir, que hay una limitación. También encontraron primer significativo. En principio, parece que no hay problema, que el primer se produce, da igual la tarea de atención dividida. Sin embargo, se comprueba luego que hay ciertos límites que la atención no llega y dependiendo de las modalidades sensoriales, quizás la visión y la audición son compatibles, no tienen que ver, hay efectos que hay experimentos en los que se encuentran costes. Dependiendo de la atención, cuánto se trabaja en la primera fase, el priming disminuye. En cierta medida, no completamente, pero en cierta medida. Y bueno, lo dejamos aquí, el próximo día hablaremos de la atención selectiva. Bueno, hay experimentos en que las respuestas son más lentas cuando los dibujos de la segunda fase se parecían, disminuye el efecto facilitado. Por supuesto, en la memoria explícita seguimos con la atención completa, es mucho mejor que la atención dividida. Bien. O sea, si no hay competición de respuestas o hay compatibilidad, el efecto del priming no hay problema. El próximo día seguimos con el priming de atención selectiva y un par de teorías y la evolución y la parte neurológica. Un capítulo que, como podéis ver, es un poco más corto y empezamos el siguiente, memoria prospectiva o memoria de planificación. Hasta la semana que viene, hasta el jueves.